Aquí en este reporte vamos a ver la comparación general de desempeño de las cerdas. Aquí, por ejemplo, del domingo 5 de enero al 3 de enero del 2015. Y aquí se divide en 5 secciones, que es la sección de servicios, la sección de partos, de bajas de lechones, destete e inventario. Entonces vamos a ver, evaluar al mismo grupo de animales, pero en diferentes periodos, en las diferentes áreas. Esto se tarda porque aquí lo podemos agrupar por paridad, genética, edad a primer servicio. Aquí, aquí vemos los diferentes, por ejemplo, aquí es la información de servicios y en la última página es lo del inventario de datos. Les mencionaba, son 5 las categorías en las que se dividen. Aquí, dependiendo de la paridad en que se encuentren, porque aquí yo seleccioné paridad, por ejemplo, de la paridad 0 a la 9, los primeros servicios, los servicios totales, vemos uh, aquí hubo 166 servicios a las cerdas que están en paridad 1. El retorno a servicios, la paridad que más tuvo retornos fue la paridad 1 con 14 y en porcentaje tuvo un 8.4% de retornos a celda. Aquí viene el promedio, son 107 y el promedio de retorno es del 5.5%. Aquí, dependiendo de los tipos de servicio que nosotros demos, con inseminación artificial solamente, cuántos tuvimos. Servicios de montas múltiples, de acuerdo a cada paridad. La tasa de concepción, la paridad que mejor tasa de concepción tiene, aquí vemos es la de paridad 8 con el 100%. Y después vemos esta paridad que es la paridad 5 con el 94.9%. Luego tenemos aquí la información de parto. Lo voy a hacer más grande. Aquí partos asistidos e inducidos. El total de nacidos vivos. La paridad que más tuvo fue, en este caso, la paridad 4 con 2122. Y momificados, aquí está igual en paridad 1 que en paridad 5 con 81. Y el peso promedio de la camada, aquí en paridad 3 con 18.59. Luego viene largo de gestación, la mayoría está en 115 días. Y aquí la información de baja de lechones, dependiendo de la paridad. Entonces aquí vemos la paridad que más bajas de lechones tuvo es la paridad 5. Y cuando más bajas de lechones hay es cuando son menores a 2 días de edad. Aquí lo vemos. Y luego tenemos la información de destetes. Destetes completos, cuántos se tuvieron. Aquí en paridad 5 hubo 159 y en paridad 3 161. El promedio de destetados, aquí en promedio de destetados de camada es de 11.1 en paridad 1. Y aquí, por ejemplo, en paridad 6 es de 9.9. La edad promedio de los lechones es de 24 días. Y el largo de lactancia aquí nos viene, ¿no? 25, 26. Y al final tenemos la
parte del inventario del hato. ¿Cuántas hembras muertas? Dependiendo de la paridad. Aquí vemos en paridad 3 tuvo 9 hembras muertas en este periodo. Y luego aquí vemos las hembras que entraron, no entró ninguna en este periodo, cuántas salieron y los días no productivos de acuerdo a la paridad. La paridad que más días no productivos tiene, en este caso es paridad 0 y después aquí tenemos de paridad 8 también con 101.6. Tengo aquí 117 días. Entonces este yo lo corrí por paridad. Ustedes lo pueden correr por genética, por edad a primer servicio o por origen, dependiendo de cómo lleven su manejo en su granja. Hay quien sí compra cerdas a otras. Entonces aquí podría ser por origen o por genética. Análisis. Aquí en análisis de grupos, por ejemplo en el de destete es similar al que veíamos. Este es por un periodo más corto, en este caso es de 16 semanas. Y aquí puede ser por periodo del reporte, por genética. Entonces, el análisis de grupos de destete. Aquí viene la información destetada entre el 20 de abril y el 9 de agosto. Y viene igual el largo de lactancia en cada una de las semanas. Por ejemplo, vemos en la semana que más se destetaron lechones fueron entre el 22 de julio y el 5 del 22 de junio y al 5 de julio se destetaron 256 lechones en estas semanas. Y cuando menos destetes tuvimos fue entre el 4 de mayo y el 10 de mayo. Aquí tenemos de acuerdo a los servicios totales. ¿Cuántos servicios tuvimos? Por ejemplo, aquí tuvimos 23 servicios entre el 29 de junio y el 5 de julio. Aquí los tipos de servicios que tuvimos, cuántas montas y la tasa de concepción en cada semana. Aquí vemos, por ejemplo, en esta semana la tasa de concepción es del 77.8%, entonces es más baja que en las otras semanas. Y aquí en los partos, cuántos partos tuvimos y el índice de partos. Aquí el largo de gestación. Aquí en esta semana fue el largo de gestación mayor que en todas las demás, fue de 116.1 días. Y en esta última también de 116.3 días. Entonces, este análisis es de acuerdo a los destetes que ocurrieron en esta fecha. Y al final tenemos la información de baja de lechones. Cuando más bajas de lechones tuvimos, aquí lo vemos, fue entre el 25 al 31 de mayo hubo 32. Entonces quizá es época de calor y por algún efecto ambiental puede que en esa semana hubo más bajas de lechones. Y el análisis de grupos trae la misma información, pero aquí los grupos es
por los partos, en el otro era por destetes. Entonces aquí lo vemos, pero esto es dependiendo de la información de partos que se tuvo en esa semana. Es la misma información, son los mismos 5 grupos que vemos, son montas, partos, mortalidad de lechones y el inventario dato durante este periodo. Y aquí en análisis de grupos por servicios. Aquí viene igual, ¿no? Servicios totales, de acuerdo a la información de servicios. La información de parto, aquí no me aparece porque en propiedades los modificamos. Entonces aquí nada más me va a aparecer la información de servicios porque es el análisis de grupos por servicios. Y aquí solo la parte de parto.